Muy buenas a todos estudiantes, en el día de hoy vamos a ver el tema 8 de Historia, titulado La España del siglo XVI. Vamos a ver con el primer punto. El imperio de Carlos V de Alemania y I de España, conflictos internos, comunidades y germanías. Tras la muerte de Fernando el Católico, Carlos de Gante, el que llamaremos Carlos V de Alemania y Carlos I de España, que era su nieto, fue nombrado rey de Castilla y de Aragón. Llegó a la península acompañado de sus consejeros flamencos, a los que dio importantes cargos. Esto provocó el descontento de la nobleza en las ciudades. Con la muerte del emperador, los intereses políticos y económicos peninsulares quedaron supeditados a la política de Carlos I y a sus intentos de conseguir el título imperial, lo que finalmente consiguió en el 1519. Esta situación, junto con el autoritarismo del monarca, provocó el malestar de la población, que degeneró en las revueltas de 1520 con la sublevación de las comunidades castellanas. Esta revuelta tuvo origen urbano, pero pronto se propagó al campo. Los líderes de los comuneros fueron Bravo, Padilla y Maldonado, que reclamaban una mayor participación de los concejos en el gobierno del reino. Los comuneros fueron derrotados en la batalla del Villalar, en 1521. Por estas mismas fechas tuvo lugar en el reino de Valencia la rebelión de las Germanías, Algermans y clases populares, que se extendió más tarde a Mallorca. Estas revueltas tenían un marcado carácter antiseñorial y de oposición a la oligarquía urbana. Los rebeldes finalmente fueron derrotados tras 2 años de luchas en el 1522. Y ahora pasamos al punto número 2, la monarquía hispánica de Felipe II, la unidad ibérica. El reinado de Felipe II recibe el calificativo de monarquía hispánica, debido a que al final de su reinado toda la península estuvo bajo su mando, pues fue nombrado rey de Portugal en las Cortes de Tomar en 1581, logrando la unidad ibérica con la que habían soñado los reyes católicos. Felipe II se comprometió a respetar los fueros y costumbres portugueses, así como a mantener los cargos existentes. Se creó un Consejo de Portugal y se eliminaron las aduanas con Castilla. Esta unión con España fue apoyada por la nobleza y comerciantes, pero no así por las clases populares y portugueses. No obstante, aunque la monarquía ofrecía unidad, cada reino fue independiente y seguía convocando sus propias cortes mediante un sistema descentralizado. Felipe II, al contrario que su padre, se centró en los intereses hispánicos. Fue un monarca autoritario y buscó la defensa de la catolicidad fuera de sus territorios, lo que le llevó a enfrentarse a los franceses en San Quintín en 1557 y a los turcos en la batalla de Lepanto en 1571. También tuvo problemas en los Países Bajos, donde se produce una sublevación que fue sofocada por el duque de Alba y sus famosos tercios. Por último, también se enfrentó a Inglaterra, por la ayuda que presentaban los sublevados de los Países Bajos con la llamada Armada Invencible, que naufragó antes de llegar a las costas británicas. En cuanto a su política interior, los principales problemas a los que tuvo que enfrentarse fueron la sublevación de los moriscos de Granada, desde el 1568 al 1571, y el conflicto cortesano y político que supuso la traición de Antonio Pérez, el secretario real, y que supuso un mayor control real y castellano en Aragón. Y entramos en el punto número 3, el modelo político de los Austrias, la unión de reinos. La monarquía española, bajo los Austrias mayores, estaba compuesta por grandes territorios, que mantuvieron sus vínculos mediante unos principios de gobierno, la monarquía autoritaria y un conjunto de instituciones nuevas en Europa, como era el Consejo de Estado, creado por Carlos I, que estaba formado por representantes de los diferentes reinos. Fue una monarquía autoritaria, con un gran centralismo administrativo. También existían consejos territoriales de cada reino, así como el Consejo de la Inquisición y el de Hacienda. En las diferentes colonias existieron virreyes y regidores. Las cortes fueron perdiendo importancia, especialmente las de Castilla, que carecían de poder legislativo. En relación a la administración de justicia, los Austrias crearon nuevas audiencias, como la de Sevilla, y mantuvieron instituciones tradicionales como el Justicia Mayor y el Real Audiencia, en Aragón.
A nivel local, el modelo estaba formado por municipios, pero que estaban cada vez más degradados debido a la compra de cargos. Tanto Carlos I como Felipe II se apoyaron en hombres de confianza sin llegar al nivel de los válidos posteriores, aunque en algunos casos, como el de Antonio Pérez, secretario de Felipe II, llegan a traicionar al rey. No obstante, este caso sirvió a Felipe II para aumentar su poder en el Reino de Aragón. En resumen, el modelo político de los Austrias presentaba unidad en la cumbre, pero pluralidad y descentralización en la base. Por otra parte, quedó ya fijada de forma definitiva la capital en el Reino de Madrid. Y llegamos ya al punto número 4, la economía y sociedad en la España del siglo XVI. La población se dedica fundamentalmente a la agricultura cerealista. La producción creció hasta 1590, pero ante la imposibilidad de aumentar el rendimiento de la tierra, se aumentó la superficie cultivada, lo que choca con la Mesta. La Mesta es una poderosa organización de ganaderos del Reino de Castilla, que defendía los derechos de los ganaderos trashumantes, al tránsito y al pasto del ganado. A pesar de esto, la ganadería trashumante se mantuvo estable, aunque cambió el destino de la lana producida, aumentando la que se destinaba al mercado italiano. La artesanía vivió un periodo de expansión, debido a la gran demanda colonial, pero no se crearon grandes talleres, sino que las manufacturas se realizaban en pequeños artesanos urbanos organizados en gremios. El atraso de la artesanía española impidió hacer frente a la demanda americana y a la competencia europea. Las manufacturas destacadas fueron la lana, la seda y las herrerías vascas. El comercio fue el sector que experimentó mayor crecimiento, en especial las transacciones que se realizaban en las colonias americanas monopolizadas por la Casa de Contratación de Sevilla. Se exportaban productos manufacturados, como el vino y el aceite, que importaban metales preciosos, especias y materias primas. La plata que llegaba a América provocó un aumento de la moneda, y esta, a su vez, un aumento de la inflación. Gracias al dinero procedente de América, la corona española pudo financiarse. En la segunda mitad del siglo XVI, la inflación y los impuestos iniciaron una decadencia del medio rural. A finales de siglo, la carga fiscal sobre las clases populares llevó al declive del artesanado y de la población de las ciudades. Las continuas guerras supusieron un gran gasto, lo que llevó a un déficit crónico. Carlos I y Felipe II tuvieron que recurrir a los nuevos impuestos, préstamos y deuda pública para financiarse, además de buscar apoyo de banqueros europeos. A pesar de todo, se llegó a declarar en la bancarrota en 3 ocasiones. En el siglo XVI hubo en España un gran dinamismo demográfico, pasando de 6 a 8 millones de habitantes. Los territorios de la Corona de Castilla eran los más densamente poblados. Las principales ciudades fueron Sevilla, Toledo y Burgos. La sociedad continúa con el crecimiento de los grupos privilegiados. Aunque la alta nobleza fue desplazada de los cargos públicos, mantuvo cargos militares y diplomáticos a su poder económico e influencia social. La extensión fiscal de la nobleza propició que la burguesía quisiera alcanzar dicho estamento. La corona puso en venta títulos señoriales para obtener fondos, lo que originó el ansia de ennoblecimiento de la burguesía y el desprecio hacia los trabajos manuales. El alto clero, que también era un estamento privilegiado, contribuía al Estado con 1/3 de los diezmos de la venta de bulas. La carga tributaria recaía, por tanto, entre burgueses y el campesinado. La burguesía se desarrolló durante la primera mitad del siglo, siendo apoyada por los reyes y llegando a ocupar importantes cargos en la administración del reino. Pero la llegada de metales preciosos desde América, junto a la enorme subida de los precios en toda España, hicieron imposible la competencia con las manufacturas europeas. Muchos burgueses no tuvieron otra salida que la de vender sus negocios e intentar conseguir un título de nobleza. La gran mayoría de la población eran campesinos o artesanos, siendo una pequeña parte los campesinos propietarios de tierras. El resto eran arrendatarios o jornaleros en las propiedades de la iglesia o de la nobleza, y sufrieron unas duras condiciones de vida. La población urbana vivían en mejores condiciones, trabajando en pequeños talleres artesanos o bajo la protección de los gremios. Y ya por último, veríamos la Inquisición. La Inquisición es un tribunal eclesiástico establecido en la Edad Media para castigar los delitos contra la fe.
Iban contra judíos, herejes, homosexuales, brujas, etc. A estos se les torturaba y se les requisaban los bienes. Y hasta aquí el tema de hoy. Nos vemos con el siguiente tema. Un saludo.